Ahora vamos a aplicar lo que es la derivada de un cociente para resolver esta derivada correspondiente a esta función. Vamos a ver cómo se aplica eso. Como indican acá, la fórmula correspondiente a la derivada de un cociente establece que se debe derivar la primera función, luego la segunda función sin derivar, que es la de abajo, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y eso dividido por la segunda al cuadrado. Entonces apliquemos dicha fórmula ahora a continuación. Dice que la primera, que es y de x, es decir, esta de arriba sería la primera, se debe derivar, mientras que la segunda, que se llama y de x, si esta de acá sería la segunda, que es y de x sin derivar. Pero después la primera dice que debe quedar sin derivar y la segunda debe quedar derivada. Finalmente, la segunda debe quedar elevada al cuadrado. Eso establece la definición correspondiente a la derivada de un cociente. F de x vale seno de x más coseno de x. Entonces, donde aparezca f de x, que es ahí acá, debemos reemplazar lo que equivale seno de x más coseno de x. En estos lugares estaba lo que era f de x. En estos lugares se debe reemplazar lo que equivale. Aquí estamos reemplazando lo que equivale f de x. También debo reemplazarlo acá porque acá también estaba la simbología correspondiente a f de x. Ahora, ¿qué pasa con y de x? Está acá y está bajito. Se debe realizar lo mismo. Recuerde que aquí estaba y de x, seno de x menos coseno de x. Y lo mismo se anota acá. También lo notamos acá. Entonces, ahora nosotros tendríamos listo esto para resolver. Recordemos que solamente acá debemos derivar la primera y acá la segunda. Por lo tanto, estos elementos que están al medio simplemente se van a bajar a la parte inferior sin tener ningún desarrollo. El desarrollo está aquí, está acá, solamente en esos lugares. Primero, vamos a realizar la derivada de seno de x más coseno de x. ¿Cómo quedaría la derivada de seno de x más coseno de x? Eso es lo que debemos realizar. Bueno, como se indica acá en este sector, tenemos las fórmulas correspondientes a lo que es seno de x y coseno de x, sus derivadas. La derivada de seno de x es coseno de x. Y como se muestra acá, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces, de esta forma, nosotros tendríamos la derivada correspondiente a esta función, esa que está ahí, y vale todo esto de acá. Entonces, todo esto de acá se reemplaza en el lugar correspondiente a la función que hemos derivado, que es coseno de x menos seno de x. Ahora debemos realizar exactamente lo mismo con esta función que está acá. Pero acá he cometido un pequeño error. El paréntesis era realmente de color rosa. Lo vamos a cambiar inmediatamente. Entonces, la derivada de seno de x menos coseno de x, como vimos, la derivada de seno de x es coseno de x. La tenemos acá arribita. Y la otra es menos, que es parte de la función, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces acá vamos a establecer lo siguiente, que menos por menos es más, por lo tanto va a ser coseno de x más seno de x. Lo anotamos en ese sector. Anotamos lo que vale coseno de x más seno de x. De esa forma. Una vez que tengamos resuelto todo esto, veremos el posible desarrollo que podremos realizar. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a ordenar todo esto. ¿En qué sentido lo vamos a ordenar? En el siguiente sentido. Vamos a dejar primero la función seno y después la función coseno. Entonces, si yo dejo primero la función seno, va a quedar así. Va a quedar menos seno de x más coseno de x. Lo único que estoy haciendo es ordenar dentro del paréntesis, ¿ya? Colocando el seno antes que el coseno. Acá está en el orden que quiero yo, que quiero colocar el seno antes del coseno. Y voy a realizar con todas lo mismo. El seno antes que el coseno.
de la forma indicada. Mantenemos lo que es seno de x menos coseno de x. Todo eso al cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, lo que puedo realizar ahora para encontrar lo que es un cuadrado de binomio o una suma por su diferencia, algún producto notable de ese tipo, es lo siguiente. Si nos damos cuenta, esto se parece bastante, pero la diferencia es que tiene signos invertidos. Pero para ello no hay ningún problema, porque acá realmente hay un factor común. Este factor común que existe acá es el menos 1. Si nos damos cuenta, acá existe un menos 1 por seno de x. Y acá también puedo ver ese menos 1 como un menos 1 por menos coseno de x. Entonces, como veremos a continuación, va a quedar esto que de acá exactamente igual. Bueno, esto de acá simplemente se copia. Lo mismo con el denominador, que es la expresión de abajito. Y copiamos esto. Ahora, el factor común es menos 1, por lo tanto lo puedo extraer, es decir, sacarlo del paréntesis. Y adentro quedaría ahora el seno de x positivo, pero miren, acá quedaría el menos coseno de x. Por lo tanto, acá si se dan cuenta, esto se está repitiendo. Y lo mismo va a suceder acá. Por lo tanto, tenemos un cuadrado de binomio y tenemos otro cuadrado de binomio. El denominador simplemente lo bajamos y lo copiamos acá abajito. De la forma indicada. Como podemos apreciar acá, cada una de estas expresiones al final y al cabo son cuadrados de binomio, porque se repiten cada una de ellas dos veces. Exactamente las mismas. Si observan, esa es exactamente igual a esa. Y esta es igual a esta de acá. Entonces vamos a escribirlas como cuadrado de binomio. Obviamente respetando en primera instancia el menos que está acá. Entonces vamos a copiar una de estas por sí sola, que va a ser seno de x menos coseno de x. Y todo eso al cuadrado. Menos la otra, que sería seno de x más coseno de x, y sería al cuadrado. Dividido por esta expresión que está acá abajito. Escribimos acá lo que es seno de x menos coseno de x al cuadrado. Lógicamente, si estás pensando en simplificar esta con esta, no se puede porque hay un menos adelante. Lo único que podemos realizar acá es resolver esto. Y el cuadrado de binomio establece lo siguiente. Dice que el primer elemento, que se llama a, vamos a asumir que este es el a, debe quedar elevado al cuadrado. Entonces, si queda elevado al cuadrado, va a quedar elevado de la siguiente forma. Vamos a abrir un paréntesis primero. Y quedaría esto anotado así. Quedaría como seno de x, todo eso al cuadrado. Después dice, más menos, es decir, acá tomaría el menos, menos el doble del producto del primero por el segundo. Es decir, el a por el b, porque este de acá se llama b. El a es el seno de x. Y eso multiplicado por el b, que es coseno de x. Coseno de x positivo, porque el menos ya lo incorporé. Está acá adelantito. Y eso más, ese más está considerando ese negativo por si acaso. El segundo, que es el b, que es coseno de x, va a quedar elevado al cuadrado. Acá nosotros estaríamos cerrando nuestro primer paréntesis, que sería este de aquí. Ahora vamos a trabajar con el segundo. Entonces vamos a colocar el menos y trabajaríamos con un segundo paréntesis, que sería el de acá. Con este segundo paréntesis nosotros vamos a establecer lo siguiente, que este, al igual que el otro, es el a y este sería el b. Entonces esto va a quedar así. Va a quedar que el a va a quedar elevado al cuadrado y el a vale seno de x. Después, observe, aquí tenemos un más. Sería más el doble del primero, que el primero es seno de x, por el segundo, que es coseno de x. Y eso vamos a tener que sumarle
el b, que es el segundo, al cuadrado. Dice que el b debe quedar al cuadrado. Entonces, acá tenemos lo que es el b, que este va al cuadrado. Ahí alcanza justito, creo. Vamos a correr un poco la pizarra. Ahí para que se note. Y este sería coseno de x. Cerramos el paréntesis, ahí para que aparezca, justo, creo que aparece. Y todo eso lo vamos a dividir por el denominador, que es la expresión que está en la parte inferior. Anotamos la parte que está en la parte inferior, que es seno de x menos coseno de x, todo eso al cuadrado. Entonces, al seguir, todos los que aparezcan como así, como seno de x al cuadrado, realmente se anota de esta forma. Seno al cuadrado de x. O si aparece coseno de x al cuadrado, lo mismo. Se anota como coseno cuadrado del ángulo x. Ya una vez explicado eso, que se entiende que así yo lo debo anotar en una calculadora, realmente la forma de anotarlo es esta que está acá. Así yo lo anoto en una calculadora. Por ejemplo, una calculadora anota coseno de 30 y todo eso al cuadrado. Pero en la forma matemática se anota de esta otra forma. Entonces anotaríamos esto como realmente se anota, ¿no es cierto? Y que sería así. Acá sería menos 2 por seno de x por coseno de x. ¿Y cómo se anota este realmente? Coseno cuadrado del ángulo x. Así es como se debe anotar. Recuerde que en una calculadora se anota así como estaba arribita. Entonces, continuemos con esto, realizando todos los cambios correspondientes. Como se observa, lo único que he realizado yo, he cambiado esta expresión y esta expresión como debiese ser anotada. Entonces, acá abajito anotaremos lo que es seno de x menos coseno de x y eso al cuadrado, quedando de esta forma. Acá tenemos dos posibilidades. Una, simplificamos los paréntesis con los signos negativos que están adelante, cambiando todos los signos internos, o simplemente extraemos este negativo, ambos negativos en esta ocasión, hacia adelante. Si traigo ambos negativos hacia adelante, el signo que precede a cada paréntesis va a ser un signo positivo. Al extraer ese signo negativo, acá quedaría un signo positivo. ¿Y quedaría? Seno cuadrado del ángulo x menos 2 por seno de x por coseno de x. Y ese se bajaría. Y acá también queda exactamente lo mismo, que se encuentra arriba, lógicamente. De esa forma. Y abajo simplemente lo mantenemos lo que se encuentra. Es decir, lo que está en el denominador simplemente se mantiene. Bueno, como ahora acá adelante de este paréntesis hay un positivo y un positivo, lo único que debemos realizar es borrar los paréntesis. Tan sencillo como eso, porque mantienen sus signos internos. Quedaría esto de la forma que se puede apreciar ahora a continuación. Pero ahora hay algunos elementos que son semejantes. Veamos cuáles son los semejantes. Como pueden apreciar, los semejantes solamente se encuentran en la parte superior. Por ejemplo, este de acá es semejante con este de acá, pero uno es negativo y el otro es positivo, por lo tanto hacen un cero. La suma sería de 0. Los de color negro se pueden sumar, al igual que los de color naranjo. Y al sumarlos, esto va a quedar de la siguiente forma. Los negros van a dar una suma de 2 seno cuadrado de x. 2 seno cuadrado de x. Y los naranjos darían la misma suma, pero de 2 coseno cuadrado de x. Todo eso dividido por el denominador común que existe. Anotamos acá lo que sería el seno x menos coseno del ángulo x al cuadrado. Ahora, si observamos acá, el 2 es un factor común, por lo tanto lo podemos extraer. Entonces, esto va a quedar anotado de la siguiente forma. El menos y el factor común, que es el número 2, va a estar multiplicando a lo que es el seno cuadrado de x. Acá, el factor común, que es el 2, va a estar multiplicando al coseno cuadrado del ángulo x. Todo esto dividido por el denominador. Y el denominador sería
el seno del ángulo X menos el coseno del ángulo X, todo esto al cuadrado, de esa forma. Entonces ahora nosotros podemos extraer este 2 hacia la parte exterior, y esto va a quedar de la siguiente forma. Entonces el factor común, que es el 2, lo vamos a extraer. Es decir, lo vamos a anotar acá adelantito, ahí, que sería el 2, por lo que es el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Es decir, va a quedar el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado del ángulo x. Todo esto dividido por el denominador común, que es el seno de x menos el coseno de x, y todo eso al cuadrado. Resulta que esto está definido. Si nos damos cuenta, acá abajo nosotros tenemos una identidad trigonométrica que define a todo esto como 1. Es decir, todo este elemento de acá, que está de color naranjo, bueno, ahora está de color naranjo, vale 1. Todo lo de color naranjo vale 1. Entonces va a quedar menos, va a quedar el 2, dividido por lo que es el seno del ángulo X, esto, menos el coseno del ángulo X, y esto al cuadrado. Recuerde que este 2 quedó siendo multiplicado por el número 1, ¿no es cierto?, correspondiente a lo que es seno cuadrado del ángulo X más coseno cuadrado del ángulo X. Esa suma vale 1, como se indicó en la identidad trigonométrica. Y podemos terminar acá estableciendo nuestra solución a la derivada. De esta forma damos por finalizado este primer ejercicio. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio, que es el siguiente. Para realizar la derivada de esta función debemos emplear lo que es el producto entre dos funciones. Entonces, aplicando lo que es la derivada del producto, que es la fórmula que tenemos arribita, podemos derivar estas dos funciones que están acá. Ahora, para derivar esta de acá, necesitamos aplicar lo que es la regla de la cadena, la que tenemos acá al medio. Entonces, aplicando la del producto, primero que todo, extrayendo el 3, entonces lo que vamos a derivar es solamente seno de x por coseno cuadrado de x. Pero recordemos que el coseno cuadrado de x lo podemos trabajar de la siguiente forma. Este lo vamos a trabajar mejor así, como seno de x al cuadrado. Eso es lo mismo, como vimos hace un breve momento atrás. Y eso tenemos que sumarle la siguiente función, que es seno de x, y también eso tiene que ir al cubo. Bueno, esta de acá también debe ser derivada, lógicamente. Entonces tendríamos que realizar esas dos derivadas. Bueno, ¿qué dice la regla del producto? La regla del producto dice que debemos derivar primero la primera función y luego la segunda función. Primero vamos a copiar acá lo que es el 3. Escribamos lo que es la fórmula correspondiente. Como se muestra, el f de x corresponde al seno de x. Entonces vamos a borrar lo que es el f de x y vamos a colocar seno de x en ese lugar. Sería aquí y sería acá. Seno del ángulo x. Y el y de x vale coseno de x al cuadrado. Se coloca en ese lugar y en ese otro lugar. Sería coseno de x y todo eso al cuadrado. Acá sería coseno del ángulo x y todo eso al cuadrado. Entonces, de esta forma, la idea es que podamos realizar lo siguiente. Acá queda 3 por la derivada de seno de x, eso es coseno de x. Bastante sencilla. Y esto sin derivar. Es decir, sería coseno de x, todo eso al cuadrado. Recordemos que esto de acá se puede escribir como está arriba. Después sería más seno de x sin derivar. Y acá entra la derivada de coseno del ángulo x al cuadrado. Resulta que para derivar esta debemos emplear la regla de la cadena. La regla de la cadena establece lo siguiente, como se muestra acá en este sector. Dice que se debe derivar lo externo aplicando esta fórmula que tenemos acá, donde el 2 es el n, pasaría adelante. Mantendríamos lo que es el coseno de x, coseno del ángulo x, ¿cierto? Y esto quedaría elevado a 2 menos 1, lo cual es 1, por la derivada de coseno de x. Entonces el coseno de x debe ser derivado. Y si derivamos el coseno de x, eso sería menos seno de x.
Finalmente, en esta parte cerramos el paréntesis de corchete y acá derivamos también aplicando lo que es la cadena, pasando el 3 adelante, aplicando esta fórmula de acá y mantenemos la función interna y al 3 le restamos 1, quedando 2 y después derivamos la función interna, lo cual daría coseno de x. De esa forma. Entonces, ahora lo que continúa en la resolución sería lo siguiente. Vamos a ordenar y multiplicar algunas cosas. Por ejemplo, coseno de x por coseno de x al cuadrado. Y acá puedo ordenar todo este producto. Eso es lo que vamos a realizar ahora a continuación. Acá, coseno de x por coseno de x al cuadrado. Eso es coseno de x al cubo. Entonces quedaría coseno de x al cubo. Acá va a quedar 2 positivo por algo negativo. Va a dar menos 2. Entonces no es más, es menos esto. Es menos 2. Y yo puedo multiplicar seno de x por seno de x. Por tanto, va a quedar seno de x al cuadrado. Ese 2 ya lo tengo incorporado. Por coseno de x. Cerramos el corchete. Y acá, esto de acá, simplemente lo debo escribir tal como aparece en la parte superior. Ahora, ¿qué es lo que debemos realizar? Ahora a continuación aplicaremos propiedad distributiva, es decir, el 3 lo vamos a pasar multiplicando hacia el interior. Por lo tanto, va a quedar lo siguiente. Va a quedar 3 por coseno del ángulo x, todo eso al cubo. Menos 6, porque 3 por menos 2 son menos 6. Por seno del ángulo x al cuadrado por coseno del ángulo x. Y acá esto simplemente lo mantenemos, tal como pueden apreciar ustedes. Ahora esta resolución la realizaremos en la parte superior. Ahora, ¿qué significa x? X se refiere que es un ángulo, por ejemplo 30. Por ejemplo, si yo tengo coseno de 30 y todo eso está al cuadrado, generalmente en una calculadora se debe ingresar así. Por ejemplo, en esta calculadora que tengo acá, si yo quisiera calcular el coseno cuadrado de 30, me va a decir error. Para ingresar eso en la calculadora se coloca paréntesis coseno de 30 al cuadrado. Y en esa oportunidad estaría tomando el valor. Entonces, para anotarlo de forma matemática, esto se anota de la siguiente forma. Se anota como coseno cuadrado de 30. Pero en la calculadora se anota así. Entonces, anotemos acá cómo debiese corresponder esto. Sería 3 por coseno, dice al cubo, se coloca cubo del ángulo, menos 6 por seno, dice cuadrado, entonces sería seno cuadrado del ángulo, por coseno del ángulo x. Después dice más 3 por seno del ángulo x al cuadrado, entonces se coloca cuadrado del ángulo x, por coseno del ángulo x. Resulta que esta expresión y esa expresión son semejantes, por lo tanto las podemos reducir. Podemos conservar toda la parte literal, que sería toda esa, es la parte literal, y sumar los coeficientes numéricos, que serían menos 6 más 3, lo cual es menos 3, y se anota todo lo que es literal, todo lo que son las letras, quedando de la forma que pueden apreciar ustedes. Ahora, lo que podemos realizar sería lo siguiente. Podemos encontrar un factor común. El factor común es el coseno. Si nos damos cuenta acá, recordemos que coseno elevado a 3 de x significa que es coseno de x por coseno de x por coseno de x. Como vimos, esto al cubo de x es coseno de x por coseno de x por coseno de x. No sé si alcanzó el último. Sí, creo que alcanzó justo. Eso significa esto de acá. Entonces, esto lo podríamos anotar como 3 por coseno del ángulo x por coseno al cuadrado del ángulo x. Si multiplico eso por eso, sería lo que está arribita. Y acá podemos anotar menos 3 por seno cuadrado del ángulo x, no interviene, por coseno del ángulo x. El factor común sería ¿quién? Coseno del ángulo x. Ah, pero tenemos el 3, que también es común. Por lo tanto, el 3 también lo pintaríamos de color rojo.
Resulta que ese 3 también era un factor común, o era parte del factor común en esta oportunidad. Sería 3 por coseno del ángulo X, factor común ¿de quién? De coseno cuadrado del ángulo X menos seno cuadrado del ángulo X. Ahora, resulta que esto está definido como coseno de 2x. Entonces podemos decir que esto va a quedar 3 por coseno del ángulo X por coseno de 2 veces el ángulo X. De esta forma, nosotros hemos obtenido la derivada que estamos buscando, que es esta de acá. Y así hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.